Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Estamos celebrando el día de la resurrección de Jesucristo. Aleluya, gloria sea su nombre. Vamos a orar. Padre celestial, gracias. Gracias te damos en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos permites de presentar el mensaje en este momento. Padre, te glorificamos y te exaltamos, te damos gracias, porque a través de la muerte y resurrección de Jesucristo has puesto nuestra vida, Señor, en tus manos, porque tenemos la esperanza de que un día seremos levantados, así como Cristo resucitó de la tumba. Padre amado, bendice a los que has escogido para que escuchen el mensaje de este día. Que abran su corazón, su entendimiento y que, oh Dios, aquellos que necesitamos, Señor, el consejo de tu palabra, que podamos percibirlo, que podamos aceptarlo, Señor. Porque este día es grandioso, mi Dios. Este día es la confirmación del pacto que Cristo hizo a través de la muerte y resurrección de Él. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te adoramos, Señor. Amén. Amados hermanos, vamos a entrar a la palabra. Ustedes saben de que casi todas las iglesias, este día es un día especial. Hay congregaciones que después se reúnen y almuerzan juntos y es un regocijo. Hay fiesta porque la consumación de la promesa de Dios a través de la resurrección de Cristo ha sido confirmada. Y es así como vamos a entrar a la palabra y voy a leer en 1 capítulo 15, versículos del 12 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vean, como decía, en todas las congregaciones se ha estado predicando y se predica en este día las porciones bíblicas referente a la resurrección de Jesucristo. Pero este día el Señor me ha instado a que vamos a salir de, de esa predicación, Mateo, Lucas, ¿verdad? Y ahora tenemos la de Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque el tema del mensaje es la resurrección de Jesús y la resurrección nuestra. Un poco medio raro el tema, ¿cierto? Pero bien, ¿qué es en sí la resurrección de Jesús? Sabemos, amados hermanos, que la resurrección de Jesús es el fundamento sobre el cual descansa la fe del cristiano. Eso quiere decir que si no hubiese habido resurrección, no habría razón para que yo y muchos otros predicadores y pastores hubiesen predicado en este día o estuviesen predicando en este día acerca de la resurrección de Cristo. Si no resucitó, entonces, ¿qué mérito tiene? ¿Cierto? Entonces, veamos una cosa, amados hermanos, que la resurrección en sí es el fundamento de nuestra fe. Y como leímos en Primera de Corintios, si Cristo no resucitó, tampoco habría de
razón de proclamar una fe que no tiene fundamento. Yo no estuviera aquí parado. Muchos predicadores no estuvieran predicando. ¿Para qué vamos a fomentar una fe que no tiene fundamento? Pero la fe que usted tiene y la esperanza que hay en usted es porque Cristo resucitó. Abrió la tumba y resucitó y está a la diestra del Padre. Ahí. Conforme a las Escrituras. A tal grado, amados hermanos, vea de que es insólito. Muchas veces nos podemos preguntar cómo el hombre o el ser humano puede llegar a tanto. Que el día de la resurrección hay países europeos como Estados Unidos también, que el día de la resurrección lo han asimilado a celebrar el día del conejo, el día de los huevos. Es una tradición y es una tradición pagana. ¿Qué relación tiene la resurrección de Jesús con los huevos del conejo? Porque ellos celebran la vida y toman el conejo como símbolo. En Estados Unidos, los parques, después de los servicios, hasta cristianos evangélicos, llevan a los niños a los parques para que vayan a buscar huevos. Enduran los huevos y van y los pintan y los esconden. En la Casa Blanca, en el Capitolio, todos los empleados, de los 20,000 empleados que hay, todos los hijos de los empleados que hay en el Capitolio, van y recogen, buscan, llevan sus niños para que busquen los huevos. Ese es el día de Easter. ¿Eh? O sea que siempre el ser humano ha venido tratando de empalmar lo pagano con lo espiritual de Dios. Pero en sí, ¿qué es la resurrección? Todos sabemos el proceso. Ahora Marcos en capítulo 16, versículos de 1 a 3, nos narra que las mujeres, después del día de reposo, nos narra de que las mujeres compraron especies aromáticas y fueron a la tumba para ponerle al Señor. Pero ya José de Arimatea se había adelantado porque él preparó el cuerpo con Nicodemo, dos hombres importantes del Sanedrín, y ellos prepararon el cuerpo. Entonces conocemos la historia, cómo se narra, pero también la historia nos muestra de que grandes hombres, fundadores de grandes religiones, vivieron, murieron, pero no resucitaron. ¿Verdad? El único que ha resucitado y que está en la gloria del Padre es Jesucristo, conforme a las Escrituras. Por eso, amados hermanos, la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 25. Significa y demuestra que Cristo venció la muerte. Significa de que usted y yo estamos unidos con Jesús, con Cristo. Significa y confirma que el contexto de la palabra de Dios es verdadero.
Significa, amados hermanos, de que usted y yo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ir a la presencia de Dios. Usted y yo vamos a resucitar así como Cristo resucitó. Dice 1 Corintios 15:52, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que lo mortal se vista de inmortalidad. Vea. Entonces, la resurrección de Jesús nos da una esperanza viva a usted y a mí. Por lo tanto, glorifiquemos el nombre de Dios. Donde quiera que usted esté, glorifiquemos el nombre de Dios, porque Dios, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos ha dado esperanza. Tenemos la confirmación de que vamos a estar en la gloria ante la presencia de Dios. Ahora hablemos un poquito. ¿Qué de nuestra resurrección? Dije que el tema del mensaje, la resurrección de Jesús. La resurrección nuestra. ¿Cómo ve? ¿Qué de nuestra resurrección? Como que está un poquito ambiguo, o no ambiguo, sino que como un poquito extraño el tema, la continuidad del tema del mensaje. Pero para entenderlo, amados hermanos, para entenderlo un poquito mejor, es necesario de que veamos qué significa resurrección. Necesitamos saber qué significa literalmente resurrección para poder comprender el resto del mensaje. La palabra resurrección es una palabra griega que significa anástesis y se define como la acción de levantarse o ponerse de pie. Entonces, vamos nosotros ahorita a entrar en el camino. ¿Por qué estamos hablando de nuestra resurrección? Cristo resucitó. Ahora, nosotros o algunos de nosotros necesitamos resucitar, necesitamos ponernos en pie, necesitamos levantarnos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay algunos cristianos que en algunas facetas de su área en cuanto a la vida espiritual se han sentido desfallecer, se han sentido decaídos. Hay áreas que usted sabe cuáles son esas áreas, en las cuales muchas veces hemos descolgado nuestros brazos en señal de derrota, de rendimiento. No de rendimiento a Dios, sino de rendimiento que ya no podemos, ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Hay áreas en nuestra vida que estamos descuidando y viene el desánimo, viene la falta de esperanza. Especialmente cuando nosotros hacemos un análisis nuestro, aunque no es veraz. Porque cuando usted y yo nos vemos al espejo y confrontamos al otro yo, nosotros siempre vamos a estar bien. Serán los demás los que están equivocados. No, yo no soy así. Yo no soy así. Otros serán, pero yo no.
Pero cuando dejamos que la presencia del Espíritu Santo administre nuestra vida, sea Él quien hable a nosotros para hacernos saber las condiciones en las que estamos viviendo, amados hermanos, entonces ese juicio es justo. Porque es la presencia del Espíritu de Dios quien nos hace entender de que estamos mal en determinadas facetas de nuestra vida. Pero yo le digo en esta tarde, que por medio de Cristo, hoy usted y aquellos que están en determinadas circunstancias, podemos volver a levantarnos. Hoy es el día de nuestra resurrección. Hoy es el día que nosotros podemos levantarnos y ponernos de pie, dejando el sepulcro que nos ha tenido limitados, imposibilitados. Ese sepulcro puede ser su autoestima como cristiano, su tradición, su conformidad, su costumbre. Puede ser el medio ambiente. Dígame usted, si usted trasciende y está dentro de un cementerio, ¿cómo se sentiría usted, amado hermano? Pero Cristo resucitó. Y Cristo resucitó para darnos esperanza, para darnos vida y vida en abundancia. Debemos dejar nuestro sueño, amados hermanos. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos que pararnos. Porque hoy puede ser para nosotros el día, punto número 1, el día de levantarnos de nuevo en nuestra fe. ¿Cómo lo haremos? Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra convicción. Que a través de la convicción le permitimos al Espíritu Santo que nos inyecte, no con la vacuna del COVID-19, sino que nos inyecte de ese poder, de ese entusiasmo, de esa gracia. Pero nosotros necesitamos, amados hermanos, volver de nuevo a levantarnos, a tomar esa fe, esa confianza, esa seguridad que nada ni nadie le puede robar. Y si se la roban, usted será el culpable. Porque nadie le puede quitar nada a nadie sin que éste lo otorgue. Ni el diablo. El diablo no le puede robar su fe. Si usted está aferrado a la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es que nosotros estamos poniendo la mirada en las circunstancias que nos rodean. Las cosas que actualmente suceden alrededor nuestro. Cosas que agobian nuestra vida y entonces nuestro corazón se va llenando de incertidumbre, de temor, de enojo, de frustraciones y hasta de dudas. Porque siempre hay alguien que no duerme para sembrarle dudas a usted y a mí. Y ese es Satanás. Si quiso poner duda en Jesús. ¿Usted se acuerda cuando el Señor estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando? ¿Y qué le dijo Satanás? Sí, eres hijo de Dios. Quería que el Señor dijera, verdaderamente soy yo, soy el hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios. Y eso hace cuando nosotros soltamos la fe,
Eso hace poner duda. Recordemos, amados hermanos, que Satanás no tiene la autoridad, no tiene el poder para entrar en su mente o en la mía. Pero ¿cómo es que sabe mis cosas? Porque nosotros le dejamos saber. Nosotros le dejamos ver. Hace poco predicaba sobre eso. No podemos dejarle ver a Satanás nuestras debilidades, nuestras deficiencias, porque por esas mismas deficiencias, Satanás obra para destruirnos. Tengamos en mente y en nuestro corazón, la resurrección de Jesucristo ha tenido valor para nosotros, tiene valor para nosotros, para emprender nuevamente, para levantarnos, amados hermanos, en fe. Si eres hijo de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, Pablo reprendió a algunos hermanos de Corintio, los que decían que no había resurrección. Y el contraste de Pablo, entonces si Cristo no resucitó, su fe es vana. Si no hay resurrección, no hay salvación. Entonces, si no hay salvación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo muchos hermanos? Aquellos que han soltado sus brazos, aquellos que han caído en desgano, aquellos que se han sentado en una silla a verse morir, espiritualmente hablando. ¿Dónde quedó la resurrección de Jesús? Porque la resurrección de Cristo fue para darnos vida, para confirmar la vida que vamos a tener allá en el cielo. Entonces, ¿dónde quedó la resurrección? En aquellos hermanos que están sentados en una silla, esperando el día de su muerte, espiritualmente hablando. Si no hay salvación, entonces estamos haciendo como aquellos del miércoles santo, que le ponen una cruz acostada y a lo largo. No es la cruz de arriba para abajo. Es una cruz simbólica satánica que le ponen en la frente. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Debe de ser curioso, por si tiene familia que está todavía en la ceguera espiritual. Si no hay salvación, entonces estamos viviendo como los del Viernes Santo, de que no se come carne. Pero el sábado de gloria sí se van a las playas al chupe. Estamos practicando una tradición solamente. ¿Dónde quedó la resurrección de Jesús? Porque todavía hay hermanos, hay algunos hermanos que son tan pacientes, pero tan pacientes, que para dar el primer paso lo piensan, y no digamos para dar el segundo. Han caído en un decaimiento espiritual. Nada les alegra, nada les satisface, nada les hace feliz, ni aún la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Por eso, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe, Pablo exhortó a estos hermanos: si no hubo resurrección, versículo 32, comamos y bebamos y mañana moriremos. Así de sencillo. Eso eran los que estaban en Corintios, que decían que no había resurrección. Pero Pablo les dice: no erréis, no erréis. No cometan el error, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que a mal palo se acobija, mala sombra le cobija. ¿Verdad? Pero Pablo es específico en esto.
Pero si ponemos la mirada en Jesús, en su poder, en sus promesas, amados hermanos, en su amor para con nosotros, nuestro corazón se volverá a levantar en fe. Nuestra fe va a volver a tomar vida. Porque hay una fe muerta, hay una fe apagada. Vea, aún los discípulos no creían o no creyeron cuando las mujeres fueron y le declararon que la tumba estaba vacía, que la piedra había sido movida. No creyeron, no, tuvieron que correr para darse cuenta por sí mismos. Pero amados hermanos, usted y yo, que somos la iglesia de hoy, la iglesia que debe de estar aferrada a la fe de Cristo. Por eso, segundo punto, hoy puede ser el día de levantarnos, amados hermanos, de nuevo, de nuestro ánimo. Hoy es el día. Hoy puede ser el día de resurrección para algunos que están desalentados, que están únicamente preocupados por las cosas que acontecen en el mundo. Hoy es el día de levantarse, de ponerse en pie y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 1, versículo 23 nos muestra, amados hermanos, de que desde el inicio Jesús estuvo, está y estará con nosotros. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Uno de los problemas es de que seguramente todo lo que vemos, todo lo que escuchamos en las noticias, en las redes sociales, sobre la pandemia, sobre la crisis económica, sobre las cosas que están minando nuestra mente, poco a poco nos han hecho perder el ánimo. Poco a poco nos hemos sentido preocupados, tristes, decaídos. Pero recuerde, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Hemos perdido muchas veces el aliciente, el ánimo. Le voy a contar esto. Luis Palau murió el 12 de marzo de este año, 2021. Y uno de los vamos a decir así, entrevistas que le hicieron, lo dijo como testimonio. A él hace 3 años le encontraron cáncer en el pulmón. Dios había estado hablando al hermano Palau. Ya su hijo estaba capacitado, preparado en todos los aspectos. Pero Luis Palau no quería entregar a su hijo lo que él había recibido de Dios. Hasta que Dios permitió que encontraran esa enfermedad y él lo manifestó en el testimonio que dio. Esto Dios lo hizo porque yo me rehusaba a compartir con mi hijo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Pero vea,
El meollo de esto es de que él sabía para dónde va, porque él no se despidió. Él dijo: hermanos, no es un adiós, es un hasta luego. Yo me voy con Cristo. Levantaba sus manos, glorificaba el nombre del Señor por ese ánimo. ¿Tiene ese ánimo usted inyectado a través del Espíritu Santo? ¿O es de lo que se ha dejado caer? Hebreos capítulo 12, versículo 3 nos enseña: considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué hemos sufrido, amados hermanos? ¿Qué tanto hemos sufrido? ¿Se compara al sufrimiento de Jesús? ¿Por qué no levantarnos nuevamente y tomar ese ánimo que es transmitido a través del Espíritu Santo? No se deprima, no se decaiga, no suelte su ánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos declara el peligro que hay cuando nosotros hemos descuidado o estamos descuidando el ánimo del bien hacer en las cosas del Señor. Proverbios 18:14. Vean lo que dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Es lo que hablábamos del hermano Palau. El ánimo con el que él estaba presentando y que él sabía que su tiempo se había acabado y se iba, pero se iba en paz, se iba con gozo, porque su ánimo le mantenía. Pero dice la segunda parte del versículo: el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Usted que ha perdido ese sazón de la vida cristiana, usted que se ha estancado en una silla, usted que está esperando el día de su muerte únicamente a ver qué pasa. Para usted, ¿quién está soportando ese ánimo de decaimiento que tiene? Hermano, pero estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. Y necesitamos darnos cuenta lo que significa la resurrección del Señor. Y estamos hablando de la resurrección nuestra. El hecho de levantarnos, de ponernos en pie. Y de tomar las armas del Espíritu para poder avanzar y pelear la buena batalla de la fe. El Señor decía en Mateo: concebirá un hijo, se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero después de la resurrección, cuando el Señor asciende, les dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos preocupa? ¿Por qué nos desalentamos? Si el Señor estuvo, está y estará hasta el fin del mundo con nosotros y en nosotros. No, hermano, pero es que yo no es para tanto. Usted sabe, todos somos humanos y todos nos preocupamos. Una cosa es preocuparse y otra cosa es descargar el ánimo, desalentarse. Porque la vida espiritual se debe de reflejar en el gozo espiritual que debe de haber en nosotros. Así. Así. ¿Y sabe cómo se logra? Yo espero, en el Señor yo espero, de que la aplicación del mensaje del Espíritu Santo de la semana pasada, yo espero de que más de alguno lo haya puesto a funcionar, lo haya puesto a practicar. O ya se le olvidó el mensaje. Déjeme recordar, ¿se acuerdan que hablamos de la manera de orar?
ante Dios. Yo espero que alguno haya experimentado verdaderamente lo que se siente quebrantar el viejo hombre cuando se está ante la presencia de Dios. No podemos, amados hermanos, continuar viviendo como aquellos hombres que iban a Emaús, desalentados, cabizbajos, sin esperanza, amargados hasta cierto punto. No podemos vivir así, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué desalentarnos? La tercera cosa, es tiempo de levantarnos de nuestro enfriamiento espiritual. Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Para muchos cristianos este versículo describe perfectamente la condición espiritual de sus vidas. Primero, la relación con Dios. ¿Cómo está usted con Dios? ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿De sierva, de novia o de esposa? Ya les he enseñado esto. Este versículo está describiendo exactamente a algunos que ni son calientes ni son fríos, sino que se han quedado a ser tibios. Y eso no quiere el Señor. Describe la relación que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo de Dios. La comunión con el Espíritu, que poco a poco se ha ido enfriando, poco a poco se ha ido alejando de los caminos del Señor. Porque no me diga de que, oh, no, hermano, usted está equivocado. Yo voy a la iglesia. Mire, no me importa a qué iglesia usted vaya, pero no me diga a mí de que porque usted está en una congregación el día domingo, usted es un cristiano convertido. Porque el diablo se sienta a la par suya y no es convertido. El diablo está en todas las escuelas dominicales, todos los domingos están dentro de la iglesia y no se convierte. Así que no es cuestión de que porque va a la iglesia los domingos y fiestas de guardar. Amados, necesitamos o debemos ver lo que dice Proverbios 19:15. Este es un consejo de parte de Dios. Dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Está hablando de lo espiritual, porque muchas veces comemos 4 o 5 tiempos, entonces, ¿qué hambre pasamos así? Somos bien expertos. Pero aquí está hablando de la vida espiritual. La versión moderna dice, tanto duerme el perezoso que acabará pasando hambre. Espiritualmente hablando. Porque no es el hecho de que usted esté haciendo tic, 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 y terminó y se va tic, 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 al otro y tiene 4 o 5 que le agradan, que le gustan, porque le dicen lo que usted quiere escuchar. No es eso. Eso no es el meollo de la vida espiritual en nosotros. Porque lo que sucede es que nuestro corazón se llena, amados hermanos, de incertidumbre, de temor, de enojo, de un vacío, de dudas. Como repetíamos al principio.
pero que no es necesario esperar que las congregaciones se abran para usted fortalecerse en el Espíritu. Porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando encontramos los defectos, estamos encontrando excusas. Si la congregación está cerrada, no necesita usted, amado hermano, que la congregación esté abierta para levantarse de su enfriamiento espiritual. Porque lo que sucede es que cuando nosotros nos enfriamos, empezamos a dar excusas. Eso es lo que comenzamos a decir. No que por esto, no que por aquí, no que por ahí. No hay excusas, amados hermanos, porque usted tiene la presencia del Espíritu de Dios, aunque está contristado, está allá en lo profundo, por la pereza, por la negligencia, por la falta de conciencia de que usted se debe a Dios. Entonces, el problema de nuestro enfriamiento es que buscamos excusas, pero nuestro enfriamiento espiritual no comenzó cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia. No comenzó porque la iglesia está cerrada. No comenzó por lo que usted quiera. El enfriamiento espiritual comenzó en su corazón. Comenzó en su mente y en su corazón. De alejarse, de enfriarse. Por eso, amados hermanos, si nuestro enfriamiento en el Señor comienza en nuestro corazón, entonces hoy podemos levantarnos de nuestro enfriamiento. Sí, usted y yo hoy puede resucitar, puede levantarse, puede ponerse en pie, pero tiene que volver su corazón a Cristo. Tiene que volver a pegarse al Señor. En Corintios algunos decían, no hay resurrección, comamos y bebamos y mañana nos morimos. Algunas de las vírgenes, hubieron 5 insensatas y dijeron, él tarda, el novio tarda. Todavía tenemos tiempo de ir a las fiestas, a las despedidas de soltero. Todavía tenemos tiempo. Se fueron, vino el novio, cerrada la puerta. Y hoy hay algunos que todavía dicen, eso ya lo he venido escuchando de mucho tiempo, entonces el Señor tarda. Todavía tengo tiempo para ir a hacer algunas cosas que yo quiero hacer. Pero el Señor le dice, nos dice a nosotros, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo 1. Resucita, levántate, ponte en pie, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y esa gloria nació el día que Cristo resucitó. La promesa del Señor, la firmeza de que usted y yo vamos a ser levantados un día. Este domingo puede ser el domingo de resurrección suya. Un nuevo comienzo. El día de levantarnos. El día de ponernos en pie. El día de poder reconocer verdaderamente cuán lejos estamos de la promesa del Señor. Amados, el mensaje ha sido dado. Con esto termino. Usted y yo somos los responsables. ¿De qué? De que nuestro fuego
vuelva a encender, de que la llama del Espíritu Santo se reavive en usted, que la presencia de Dios sea visual en usted, sea manifestada a través de su testimonio. Hoy es el día. ¿Cuánto valor ha tenido la resurrección de Jesús en su vida? Muéstrelo, pero muéstrelo a Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque, oh Dios, a través de su resurrección, tú nos has dado una vida nueva. Tú nos has, oh Dios, confirmado cuando vengas en gloria por tu iglesia. Padre, gracias. Gracias y enséñanos, oh Dios, a ser agradecidos con Cristo. Enséñanos, oh Dios, a escuchar el mensaje o el llamado de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios, a reanimarnos. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos y a ponernos en pie para embestir, Señor, las armas del Espíritu y poder batallar en esta vida, Señor, no importando las circunstancias o las adversidades, que podamos combatir contra ellas, porque Dios está con nosotros a través de Jesucristo y a través de la presencia de tu Espíritu. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, los que escucharon el mensaje, bendícelos. A cada uno de ellos, oh Dios, que tú escogiste, pusiste el querer como el hacer en el corazón de ellos por tu buena voluntad. Bendícelos, oh Dios, para que este mensaje pueda ser transmitido. Y, oh Dios, si ha sido de bendición, que puedan compartirlo con algunas personas o algunos hermanos que están necesitando de aliento, de soporte, de firmeza. Ayúdanos, oh Dios, a servir de puente. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, amados hermanos. Con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo y que tengan un hermoso día de Easter.